Saludos, les habla el profesor Carlos Nava, profesor de la materia Psicología de la Educación del Instituto Pedagógico de Caracas. En este video vamos a explicar las características del enfoque constructivista, los autores que han aportado al enfoque y cuáles son sus conceptos más importantes. Lo primero que hay que destacar es que la palabra constructivismo no es propuesta desde la psicología ni desde la educación. Es una palabra que surge del arte, es una propuesta artística que surge en Rusia y que el fundador de la propuesta es Naungabo en 1920, un escultor ruso. Aquí podemos ver una de sus obras. Este escultor solía trabajar con materiales industriales y tenía preferencia por materiales transparentes. No nos detendremos a analizar las características de esta propuesta artística porque esto excede los contenidos de este video. Lo que nos interesa destacar es que es de esta propuesta artística que se toma la palabra constructivismo, que se empieza a usar en los años 80 con los descubrimientos en Occidente de los trabajos de Vygotsky, que por razones históricas que analizaremos más adelante, su teoría solo fue conocida en Rusia en la época en que la creó, y es en los años 80 cuando la descubrimos en el resto del mundo e inspira lo que vamos a denominar en esta presentación como constructivismo pedagógico. Al constructivismo le vamos a poner apellido para diferenciarlo del movimiento artístico, así como de otras perspectivas que llevan un nombre similar y que no pertenecen a la educación. ¿En qué consiste este constructivismo pedagógico? Es una teoría. Es un debate si el constructivismo pedagógico es una teoría o no lo es. Algunos lo asocian a la psicología cognitiva y dicen que el constructivismo pedagógico es solo una vertiente de la psicología cognitiva. Yo no estoy de acuerdo con esta opinión porque el constructivismo pedagógico parte de unos supuestos distintos a la psicología cognitiva. Para mí estamos hablando de dos cosas distintas. Pero tampoco lo podemos definir como una teoría, porque no supone una estructura conceptual integrada, sino más bien recoge ideas que fueron planteadas en diferentes épocas por diferentes autores, pero que todas esas ideas comparten un planteamiento común. Suponen que el sujeto construye la realidad y construye el conocimiento. Lo primero que hay que decir con este planteamiento es que nosotros no solemos entender el mundo de esta manera. Cuando usted ve una silla, supone que la silla está ahí como una manifestación exterior, independiente de usted. No supone que usted construye lo que ve. Pero realmente las imágenes que estamos percibiendo en este momento son construidas en nuestro cerebro. Puede hacérsenos difícil entender esto, pero la verdad es que usted no ve con sus ojos, ve con su cerebro. Es una imagen que se construye en el área occipital del cerebro. Un ejemplo de esto podrían ser los colores. Usted podría decir que la pizarra es verde, que el cielo es azul, pero la verdad es que ninguno de esos objetos tiene como propiedad ese color. El color que usted ve en los objetos es el reflejo que hace el objeto de parte de la luz. Cuando un objeto es blanco, implica que ese objeto refleja toda la luz. Cuando un objeto es negro, implica que ese objeto absorbe toda la luz. Y cuando un objeto es azul o rojo o amarillo, ese objeto refleja parte de la luz y absorbe otra parte. La parte que refleja es lo que usted ve como color, de tal forma que el color no está en el objeto, es el reflejo que éste hace de la luz. A pesar de ello, cuando nosotros percibimos las imágenes,
Solemos pensar que los objetos tienen como una característica inherente el color, cuando no es así. Ahí tenemos un ejemplo de cómo construimos la realidad. Lo mismo pasa con el conocimiento. Las personas no tienen un almacén vacío que se va llenando con información que le va llegando de afuera. De tal forma que el profesor solo tendría que llenar de información el cerebro de sus estudiantes. Eso no es así. Cuando decimos que el sujeto construye el conocimiento, le damos un papel activo. No solo recibe información de afuera, él está construyendo constantemente el aprendizaje. De tal forma que cuando un profesor le da informaciones a sus estudiantes, cada uno de ellos va a construir un conocimiento. Va a relacionar la información que le va llegando con cosas que ya sabía y va a comprender esa información de una manera bien particular, distinta a los demás. Cada quien está haciendo ese proceso de construcción del conocimiento. Las personas entonces juegan un papel activo a la hora de aprender, no solo un papel pasivo en donde solo reciben la información que les da el profesor. Y ojo, la construcción de la realidad y la construcción del conocimiento interactúan de tal forma que en la medida en que vamos construyendo un conocimiento acerca de la realidad, la vamos interpretando de manera distinta y también pudiésemos decir que la vamos transformando. Demos algunos ejemplos de ello. Si usted fuera a un país en donde hay invierno y en donde todos los años nieva, probablemente usted no tenga muchas palabras para describir esa gran cantidad de imágenes blancas que va a tener. Pero si por ejemplo estamos hablando de un esquimal en donde todo el año y a lo largo de su vida está en constante contacto con la nieve, los esquimales tienen múltiples palabras para describir diferentes tipos de nieve. Hay una nieve que se puede tomar, hay una nieve que sirve para construir sus viviendas, hay una nieve más finita, más gruesa, una que golpea el cuerpo cuando cae, otra que se siente como una brisa, y ellos tienen múltiples palabras para cada uno de esos tipos de nieve. A ellos les parece muy raro que usted no pueda ver los diferentes tipos de nieve. El problema es que parten de diferentes experiencias a las que tendría una persona que vive en el trópico y que a lo mejor usaría una sola palabra para describir esa diversidad de experiencias que ellos viven. Otro ejemplo para que vean cómo la construcción de la realidad y la construcción del conocimiento interactúan. Imagínense que dos personas se encuentran perdidos en una selva. Van a enfrentarse a los mismos estímulos. Van a tener presente los mismos sonidos, las mismas imágenes, pero eso no significa que van a interpretar esa experiencia de la misma manera. Por ejemplo, pudiese ser que una de esas personas fuera sumamente supersticiosa y creyera que muchos de los sonidos que oye en la noche son espíritus que están persiguiéndolo, que están perturbándolo, que son peligrosos. A lo mejor esa persona, cuando le contara la experiencia a otros, diría que estuvo en un lugar en donde había muchos espíritus que hacían ruidos, que lo perseguían, que estaban constantemente acechándolo. Por otra parte, pudiese haber otra persona también perdida en la selva, pero que fuera un biólogo, y que cuando empieza a oír todos esos soniditos, empieza a decir, este se trata del canto de una ranita, este se trata de un pajarito, este es un monito, cada uno está llamando a la hembra o está marcando el territorio. Cada una de las personas va a describir esa experiencia de modo muy distinto. Está construyendo una realidad distinta. Así interpreta las cosas el constructivismo. Ahora bien, también hay que entender algo con esto. Cuando decimos que cada quien construye su realidad, eso no significa que hemos caído en un relativismo total en donde cada quien aprende como quiera, cada quien ve las cosas como quiera. Como todo es relativo, entonces no podemos llegar a ningún tipo de acuerdo porque tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, él tiene su verdad y así sucesivamente.
Así no es como ve las cosas el constructivismo. El constructivismo entiende que aunque haya múltiples perspectivas de la realidad, podemos negociar esas perspectivas hablando con los otros y podemos aprender de los otros. A lo mejor tú viste una cosa, pero el otro pudo haber visto otras cosas que tú no viste. Si compartes con él, van a poder llegar a acuerdos y a tener una visión más compleja de la realidad. Por eso el constructivismo pedagógico pone énfasis en lo social, una idea que viene de los planteamientos del señor Vygotsky, que vamos a trabajar más adelante. Otra característica importante del constructivismo pedagógico es cómo ve el aprendizaje. Para el constructivismo pedagógico, cada quien genera un proceso de aprendizaje distinto. Es un error que el profesor pretenda que los estudiantes vean las cosas como él lo ve. Eso es imposible, porque cada quien tiene sus propias experiencias, cada quien hace su propio proceso de construcción del conocimiento. Lo mejor que puede hacer el profesor cuando se encuentra con un estudiante que ve las cosas de manera muy diferente a él es preguntarle: ¿por qué lo ves así? ¿Por qué crees que es de ese modo? Y no pretender imponer su punto de vista. Yo soy el profesor y es como yo digo. Eso es un grave error. Los muchachos no lo pueden ver como él porque no comparten sus experiencias ni su conocimiento. Cada quien lo va a ver de modo distinto. Pero eso no significa que el profesor no pueda aportar mucho a esa manera de ver. El constructivismo es una teoría de apertura, en donde la idea es enriquecernos con los puntos de vista del otro y no cerrarnos a los puntos de vista distintos al mío. De tal modo que aunque el aprendizaje es individual, tiene una naturaleza cooperativa. Todos cooperamos entre sí para construir el aprendizaje. El aprendizaje, de este modo, es entendido como un trabajo en equipo, en donde el profesor es parte del equipo. De este modo, él se pone de un modo más horizontal con el estudiante. Por otra parte, el aprendizaje en el constructivismo tiene una naturaleza situada. El aprendizaje situado supone un aprendizaje que está íntimamente relacionado al contexto en donde se aprende. En el aprendizaje situado, no solo aplicamos los conocimientos a una situación práctica, sino que los relacionamos al contexto particular del aprendiz. No es lo mismo el ambiente de un estudiante que está en una zona rural de Barinas, por ejemplo, al ambiente de una persona que está en una ciudad como Caracas. Se le presentan diferentes problemas y tendrá también diferentes maneras de ver el mundo. ¿Cómo logramos relacionar los conocimientos que aprendemos en el aula de clase a ese contexto particular del estudiante? De tal modo que él sienta que ese aprendizaje es significativo, tiene importancia para él. Más adelante explicaremos mejor lo que queremos decir con aprendizaje significativo. Pero podemos poner un ejemplo. No es lo mismo que te expliquen en una pizarra lo que es el electromagnetismo y te pongan las fórmulas matemáticas que están implicadas en ese fenómeno, a que yo llegue con una licuadora al salón de clase y te muestre: mira, vamos a abrir la licuadora. ¿Por qué giran las aspas? Fíjense que adentro hay unos imanes. Y esos imanes son los que hacen que giren las aspas. Coloquen dos imanes, uno al lado de otro, y se darán cuenta que por uno de los lados se atraen, pero por el otro lado se repelen. Cuando se repelen, eso es lo que hace que la aspa gire. Entonces el estudiante encontró una manera de relacionar un conocimiento abstracto a algo que está en su vida cotidiana. Lo mismo pasaría, por ejemplo, un aprendizaje situado en las empresas. No es enseñarle psicología en abstracto, sino poder relacionar la psicología con cómo se aplica el mundo empresarial. Lo mismo pasa en la educación, la psicología de la educación. No es que yo llegue explicándoles lo que es la psicología en abstracto, sino que podamos relacionar la psicología con la situación particular que vive el docente en Venezuela, con los problemas que se enfrentará.
Esa es la idea del aprendizaje situado. Es un aprendizaje contextualizado. Ahora vamos a empezar a trabajar los conceptos básicos del constructivismo. Dos conceptos importantes para entender la teoría constructivista son los conceptos de asimilación y acomodación, elaborados por el psicólogo y biólogo suizo Jean Piaget. Si usted revisa cualquier libro en donde le hablen de constructivismo, es muy probable que mencionen a Jean Piaget. Pero realmente Piaget no se llamó a sí mismo constructivista. La teoría de Piaget se llamaba epistemología genética y él la elaboró para poder explicar cómo ocurría el desarrollo de la inteligencia, que era realmente el constructo teórico en el que se basaba Piaget. Dicho interés por la inteligencia lo desarrolló Jean Piaget cuando trabajó con Alfred Binet, uno de los creadores de los test de inteligencia. Aplicándole el test de Binet a niños, se dio cuenta que la inteligencia de los niños era cualitativamente diferente de los adultos, de donde él terminó elaborando su teoría del desarrollo cognitivo, que plantea que dicho desarrollo pasa por 4 etapas cualitativamente diferentes entre sí. La etapa sensoriomotriz, la etapa preoperacional, la etapa de operaciones concretas y la etapa de operaciones formales. Dentro de esta teoría, dos conceptos importantes son los conceptos de asimilación y acomodación. Conceptos que están en la base de lo que llamamos el constructivismo pedagógico. Piaget era biólogo y una de las teorías que usan los biólogos para explicar a los seres vivos es la teoría de los sistemas. Piaget aplicó la teoría de los sistemas a su teoría del desarrollo cognitivo. Vamos a explicar un poco brevemente en qué consiste. Un sistema consiste en un conjunto de elementos relacionados entre sí, como el que tenemos aquí. Los sistemas pueden ser cerrados cuando las relaciones solo son entre los elementos que componen el sistema. Pero también los sistemas pueden ser abiertos. Y esto ocurre cuando, para que las relaciones entre los elementos del sistema se mantengan, debe haber otra relación con un ambiente externo. Un ejemplo de ello pudiese ser una fuente. Si usted ve una fuente, la fuente tiene una forma, pero para que esta forma se mantenga, tiene que estar constantemente entrando agua, pero también tiene que estar constantemente saliendo agua, si no se derramaría la fuente. En ambos casos, colapsaría el sistema si no se mantiene este constante intercambio con el ambiente. Los biólogos plantean que es lo mismo que ocurre con los seres vivos. Los seres vivos también suponen un conjunto de elementos relacionados entre sí, que es lo que mantiene la vida. Por ejemplo, algunos de estos elementos son los órganos vitales, y estos se relacionan entre sí constantemente. Pero para que la forma del sistema se mantenga y para que el organismo se mantenga vivo, debe haber un constante intercambio con el ambiente. Deben entrar cosas del ambiente al sistema. En el caso del ser vivo, por lo menos oxígeno, alimento, pero también deben salir cosas del sistema. Por ejemplo, la orina, las heces, el dióxido de carbono. Si este proceso continuo de intercambio se interrumpe, el organismo muere. Ahora bien, para explicar ese proceso de intercambio continuo entre el sistema y el ambiente, es que surgen los conceptos de asimilación y acomodación. La asimilación se corresponde con la entrada de elementos del ambiente al sistema. Por ejemplo, los alimentos. Uno dice que se asimilan los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando entran los alimentos, estos alimentos se van a integrar al sistema, convirtiéndose en sangre, en huesos, en azúcar que consumen las células del cuerpo. Los tejidos del organismo se forman a partir de los alimentos que comemos.
de tal forma que la asimilación es el proceso mediante el cual se integran al sistema elementos del ambiente. Por el otro lado, tenemos la acomodación, que se corresponde con la continua salida de elementos del sistema. Para que el sistema se pueda ajustar a los continuos elementos que están entrando continuamente a él, también debe expulsar otros. Como ya decíamos, la orina puede ser uno. Ese es el proceso de acomodación, cómo el sistema se ajusta y hasta cierto punto modifica o cambia elementos de él, generando un resultado. Ese resultado puede tratarse de un producto que se expulsa al ambiente, como pusimos el caso de la orina, pero también puede tratarse de cambios que ocurren en la misma estructura del sistema para ajustarse a las demandas del ambiente. Según esta teoría, para que los organismos se mantengan vivos, no solo debe ocurrir la asimilación y la acomodación, sino que debe haber un equilibrio entre estos procesos. Debe haber tanta asimilación como hay de acomodación. Si empieza a haber más asimilación o si empieza a haber más acomodación, el sistema se desajusta y, por ejemplo, pudiesen surgir enfermedades y el organismo morir. Como ya señalamos, Piaget aplicó la teoría de los sistemas para explicar cómo ocurría el aprendizaje y cómo funcionaban nuestros procesos cognitivos. Ahora bien, cuando nos enfrentamos a una experiencia y ocurre el aprendizaje, se produce una relación entre dos tipos de conocimiento. Por un lado, tenemos los conocimientos previos del sujeto, cosas que ya había aprendido. Y por el otro lado, tenemos los conocimientos nuevos, conceptos e información que el sujeto no manejaba. Debe ocurrir una relación entre las dos cosas, entre el conocimiento previo y el conocimiento nuevo. Cuando se produce esa relación, ambos tipos de conocimiento son modificados en cierto grado. Cuando se modifican los conocimientos nuevos, ocurre el proceso de asimilación, de tal forma que en la teoría de Piaget, la asimilación consiste en el proceso mediante el cual los conocimientos nuevos son modificados para ajustarse al sistema cognitivo que ya tiene el sujeto y que involucra una serie de conocimientos previos. Pero por el otro lado, los conocimientos previos también pueden ser modificados por los conocimientos nuevos, y es lo que se conoce como el proceso de acomodación. Pongamos un ejemplo. Puede que usted tenga ya algunos conocimientos previos sobre el constructivismo, que haya visto en otras clases, que haya leído de alguna parte, y cuando empieza a ver la presentación, algunas de las cosas que se van mencionando concuerdan con cosas que usted ya sabía. De tal forma que utiliza esos conocimientos previos para explicar e interpretar lo que está oyendo y viendo. Usted agrega información que realmente no está apareciendo en esta presentación. Son cosas que usted ya sabía. Puede utilizar categorías previas que ya manejaba y cuando hace eso, hasta cierto punto está modificando la experiencia. Está ocurriendo un proceso de asimilación. Lo mismo nos puede pasar con la acomodación. Cuando empezamos a oír la presentación, puede que aparezcan cosas que usted no sabía. Puede, por ejemplo, que usted no supiese que el constructivismo es una corriente de pensamiento más que una teoría. Siempre entonces, cuando aprendemos, se está estableciendo una relación entre el conocimiento previo y el conocimiento nuevo. Y como explicamos en la lámina anterior, la acomodación y la asimilación deben mantenerse en equilibrio. En este caso, para Piaget, cuando hablamos del sistema cognitivo, la inteligencia depende de que haya un equilibrio entre la asimilación y la acomodación. Cuando no ocurre este equilibrio, las posibilidades de establecer relaciones entre los conocimientos se limitan, así como la capacidad de dar una respuesta adaptativa a la situación, a la experiencia.
Por eso para Piaget, la inteligencia supone desarrollar un equilibrio estable entre la asimilación y la acomodación, de tal modo que cuando vivamos una experiencia, hasta cierto punto esa experiencia modifica nuestra manera de pensar, modifica nuestros conocimientos previos, acomodación, pero a su vez también los conceptos e informaciones que se aprenden en esa experiencia son modificados en función de nuestros conocimientos previos, asimilación. Hay experiencias que pueden generarnos un gran desajuste, porque no tenemos suficientes conocimientos previos para interpretarlas. Imagínense, por ejemplo, lo que debe haber ocurrido con las personas que vieron por primera vez la luz eléctrica. Antes de eso, la luz se asociaba al fuego, porque las personas para producir luz tenían que prender una vela, un candelabro. De repente ver luz y que no hubiese fuego debe haber generado un gran impacto en las personas. De hecho, las personas pensaban que era algo mágico. Les parecía algo tenebroso. Y en una sociedad en donde el catolicismo era predominante, muchos podían considerar que la ciencia y la electricidad era producto del diablo, era una obra demoníaca. Fíjense que cuando la persona está haciendo eso, está utilizando conceptos previos que ya maneja: magia, demoníaco, tenebroso, para interpretar la experiencia que está viviendo. Ahora, si se queda solo con esos conceptos, no va a entender el concepto de electricidad. Para entender el concepto de electricidad, tiene que modificar su manera de pensar, acomodación, y salirse de solo la asimilación, que era cuando trataba de usar todos esos conceptos, magia, brujería, tenebroso, para explicar esa nueva experiencia. Algo parecido le puede haber ocurrido a las primeras personas que vieron el cine o la televisión. Ver a las personas moviéndose en una pantalla les debe haber parecido algo mágico, muy misterioso. Incluso algunos se preguntaban cómo habían metido a esas personas en esa cajita. Cuando hacía eso, estaba tratando de integrar los nuevos elementos de la experiencia a los conocimientos previos. Claro que si se queda con esa idea de que en el televisor están metiendo adentro a las personas, no va a poder entender cómo funciona un televisor. Tiene que cambiar su manera de pensar, tiene que cambiar su sistema cognitivo, tiene que hacer una acomodación del sistema. No quedarse solo con tratar de interpretar la experiencia a partir de los conceptos que ya manejaba. Ahora, estos son casos extremos. Para interpretar las experiencias, siempre vamos a poder usar en cierto grado conocimientos previos que nos van a ser útiles. Pero también toda experiencia implica en cierto grado cosas nuevas que nos pueden llevar a modificar lo que ya pensábamos de algunos fenómenos o incluso a formar nuevos conceptos. Es decir, debe ocurrir siempre un poco de asimilación y un poco de acomodación. Vamos a explicar ahora por qué Piaget pensaba que la inteligencia estaba relacionada a un equilibrio entre la acomodación y la asimilación. Imaginémonos una persona en donde no ocurre ese equilibrio, en donde constantemente la persona solo usara el proceso de asimilación. Ojo, aclaro que esto no existe, aunque pueden haber personas que tengan más la tendencia hacia la asimilación o a la acomodación. En el caso de la asimilación, se trataría de una persona que constantemente interpreta las cosas a partir de lo que ya sabe y que le cuesta mucho modificar sus conocimientos previos. A lo mejor usted conoce personas que tienen esa tendencia a creer que se lo saben todo y que les cuesta pensar de un modo diferente. Si usted se consigue una persona así, va a pensar que esa persona es rígida. Probablemente se atreva a calificarla como poco inteligente. Y ciertamente va a ser una persona que le va a costar mucho aprender, porque al quedarse solo con su manera de pensar, le cuesta mucho cambiar. Por el otro lado, imaginémonos una persona que tuviese la tendencia más hacia la acomodación, que principalmente solo aplicara el proceso de acomodación y no el de asimilación. ¿Cómo sería una persona así? Una persona que constantemente está cambiando su punto de vista, que no mantuviese un criterio propio.
probablemente usted también califique a esa persona como una persona poco inteligente. Y que ahora, en vez de llamarle una persona rígida, la considera una persona demasiado maleable y que cualquier cosa que usted le dice, se la cree. Como ya acabo de señalar, esos extremos no existen. No hay personas que solo efectúen el proceso de acomodación, ni otras que solo realicen el proceso de asimilación. Pero sí pueden haber tendencias. Usted puede darse cuenta que hay personas que son rígidas y que les cuesta cambiar. Esas son personas que tienden a ser asimiladoras. También puede encontrar personas inseguras que les cuesta mantener un criterio propio. Esas personas tienen una tendencia hacia la acomodación. Pudiésemos llamarlas acomodadoras. Así que las categorías de Piaget también nos ayudan a comprender las diferencias que hay entre las personas a la hora de aprender. Y que por supuesto esto lo podemos usar para interpretar a nuestros estudiantes. Otros conceptos importantes para el constructivismo pedagógico que también provienen de la teoría de Piaget son los conceptos de centración y de descentración. Para Piaget, el desarrollo iba avanzando de una centración a una descentración. ¿Qué quiere decir esto? Que al comienzo tenemos un punto de vista muy limitado. Estamos centrados en una perspectiva. Pero mientras nos vamos desarrollando, vamos generando un procesamiento más complejo y se van generando múltiples perspectivas de los problemas. Esto es lo que va ocurriendo en las famosas etapas de Piaget. Aquí tenemos una línea que pudiese representar nuestra vida y cada una de estas rayas verticales representarían las etapas de Piaget. La primera etapa es la etapa sensoriomotriz. En este momento el niño estaría solo centrado en lo que puede sentir, en lo que puede percibir, en lo que puede tocar, en lo que pueda agarrar. Un niño que juega en esta etapa es un niño que se lleva las cosas a la boca, que quiere sentir qué temperatura tiene, si son duras. Suele tirar las cosas una y otra vez al piso para ver cómo suenan, para ver qué ocurre. Está centrado solo en lo que puede sentir, solo en lo que puede mover. Y ojo, ese sentir también incluye a su propio cuerpo. El niño descubre que puede mover la mano, descubre que puede llevársela a la boca y cuando lo hace puede que le guste y empieza a hacerlo repetitivamente. Para un niño que está en esta etapa, lo que existe en el mundo es lo que él puede percibir, de tal modo que cuando su madre se va es como si no existiese. Debe ser muy angustiante para él. Además también es un niño que todavía no logra controlar bien su cuerpo. Por ejemplo, nosotros pudiésemos estar en un salón y bueno, lo observamos porque podemos mover nuestro cuello, porque podemos desplazarnos, podemos tener una experiencia completa del salón. Pero un niño que por ejemplo está tirado en una cuna, a lo mejor solo ve el techo. Ese es el pedacito de mundo que para él existe. Como vemos, se trata de un mundo muy limitado y que tiene una sola perspectiva de las cosas, la perspectiva de lo que podemos percibir. Ahora bien, llega un momento en que ese niño ya empieza a imaginarse cosas. No solo se queda en el aquí y el ahora, sino que él puede estar en este momento agarrando un lápiz, pero para él ese lápiz es un cohete y empieza a jugar con ese cohete que él se imagina. Ya tiene no solo la perspectiva de lo que puede percibir, sino también tiene la perspectiva de lo que puede imaginar. Se ha descentrado un poco. En esta etapa, uno de los juegos a partir de los cuales podemos apreciar esto es el juego simbólico. Los niños empiezan a jugar a que son cosas, a que son doctores, a que son deportistas, a que están en una guerra. Ahora bien, ese es un niño que solo se centra en su perspectiva. Por eso Piaget señala que en la etapa preoperacional el niño es egocéntrico. Por ejemplo, si él tiene un juguete, él sabe que es su juguete, para él todos los demás tienen que saber que ese es su juguete. Por eso se va a indignar mucho si alguien más se lo agarra. También en esta etapa pudiesen ocurrir respuestas relacionadas a ese egocentrismo que a un adulto le pueden parecer incoherentes, pero para el niño son muy coherentes. Si se le pregunta a un niño que está entre los 2 y 6 años
que es el periodo que dura la etapa preoperacional, es probable que él te diga, en mi casa. A ti te puede parecer una respuesta tonta, pero es porque no has entendido cómo funciona ese sistema cognitivo en el niño. Para él, si él sabe dónde es su casa, tú también debes saberlo. Su pensamiento es egocéntrico. Ahí vemos la limitación que va a dar pie para el desarrollo de la siguiente etapa, que es la etapa de operaciones concretas, en donde se supera ese pensamiento egocéntrico y el niño no solo se centra en lo que percibe, en lo que imagina, sino también puede ahora tomar en cuenta la perspectiva del otro. Eso es muy importante, por ejemplo, para poder jugar ciertos juegos, lo que podemos llamar los juegos reglados. Para poder jugar fútbol no puedes jugar tú solo. Niños de 2 a 6 años jugando fútbol, todos quieren tocar el balón, todos quieren correr detrás del balón, no tienen esa conciencia de equipo en donde cada uno debe realizar diferentes funciones y que además hay reglas que no dependen solo de tu punto de vista, sino que son reglas externas a ti en donde todo el equipo debe ajustarse a esas reglas para poder jugar. En esta etapa ya el niño desarrolla un pensamiento lógico. Es capaz de elaborar conceptos abstractos y establecer relaciones entre ellos. Pero eso solo ocurre en el aquí y el ahora, en su presente. Y ahí es donde viene la siguiente etapa. Y sigue aumentando el proceso de descentración, que es lo que se conoce como operaciones formales. En las operaciones formales, la lógica ahora se puede aplicar al pasado, al futuro y a la posibilidad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ocurriese un terremoto? Son experiencias que no han ocurrido, pero que el niño ya adquiere la capacidad de pensar en ellas. Fíjense entonces cómo ha ocurrido el proceso de descentración. Primero empezamos con lo sensorial, el mundo es solo lo que podemos tocar o sentir. Luego el mundo es lo que podemos imaginar, de tal modo que el niño ya puede pensar en cosas que no percibe en ese momento. Luego ya no solo tenemos la perspectiva del imaginar, sino que podemos pensar en la perspectiva del otro. Y luego tenemos el pensamiento formal, en donde no solo tenemos la perspectiva del otro, sino que tenemos la perspectiva del pasado, del futuro, de la posibilidad. Lo que se conoce como pensamiento hipotético. Ahora, esta idea de la centración y la descentración también es importante para el constructivismo. Porque el sujeto, en la medida en que va construyendo su realidad y el conocimiento, también se va descentrando, va generando un pensamiento más complejo que puede plantearse múltiples perspectivas de las cosas. Otro concepto importante para el constructivismo es el concepto de zona de desarrollo próximo, elaborado por Lev Vygotsky. Ya hemos mencionado que Lev Vygotsky es uno de los autores más influyentes en el desarrollo del constructivismo pedagógico. Ya explicábamos que a pesar de que se murió casi 50 años antes de que surgiera la teoría, a comienzos de 1980, sus ideas no se descubrieron en el mundo occidental, en Estados Unidos y en Europa, sino hasta esta época, ya que su obra estuvo oculta en la Unión Soviética, producto del veto y la incomunicación que se generó producto de la guerra. Sobre su biografía, a veces se cometen varios errores. He leído en varios libros que dicen que era un psicólogo ruso, y ninguna de las dos informaciones es correcta. Lev Vygotsky nació en Bielorrusia, que es otro país, otro territorio distinto a Rusia, y que cuando Vygotsky nació, ese territorio pertenecía a varios países. Cuando Vygotsky era adolescente, Bielorrusia se anexa a lo que se conoce como la Unión de Repúblicas Soviéticas o Unión Soviética. Por eso se suele decir erróneamente que era ruso, porque Bielorrusia y Rusia en gran parte de la vida de Vygotsky formaban parte de un mismo país. Como les decía, también es un error decir que Vygotsky era psicólogo.
algo que he visto en múltiples páginas de internet y libros. Vygotsky logra el ingreso a la Universidad de Moscú para estudiar medicina y al tiempo se retira de esa carrera y se pone a estudiar leyes, graduándose de abogado. También he visto en algunas páginas de internet y en algunos libros decir que Vygotsky era médico, cuando realmente nunca se graduó de médico, aunque realizó por algún tiempo estudios de medicina. Lo que sí es cierto es que mientras estudiaba para ser abogado en la Universidad de Moscú, hizo estudios paralelos no conducentes a títulos en la Universidad de Chamyatski. En esa universidad, que formaba parte de una red de universidades que se llamaban universidades populares, mucho más nuevas que las clásicas universidades rusas, y que muchos de los estudios que se realizaban en ellas no eran conducentes a títulos, Vygotsky estudia filosofía, historia y psicología, en paralelo con sus estudios de leyes, lo cual hizo que Vygotsky tuviese una gran formación humanista. Lo que sí es cierto es que, aunque no era psicólogo, termina siendo profesor de psicología y de literatura en la Universidad de Gomel, hasta su muerte. Pueden fijarse que murió bastante temprano, a la edad de 38 años. Ya a partir de los 23 años se enferma de tuberculosis, una enfermedad que para su época no tenía cura, y muere de una crisis de tuberculosis a la edad de 38 años. A pesar de lo joven que murió, deja una gran obra escrita y una gran cantidad de aportes a la psicología, pero también realiza trabajos sobre filosofía, sobre educación y también realiza algunos aportes importantes a la medicina. Se considera uno de los pioneros de la neuropsicología, haciéndose muy amigo de Alexander Luria, pionero de la neuropsicología, y compartiendo con él ideas y teorías. En su desempeño profesional parece haber ejercido poco la carrera de abogado y haberse dedicado principalmente a la docencia, sobre todo a la enseñanza de la psicología y de la literatura. Vygotsky nunca usó el término constructivismo para referirse a su teoría. Su teoría es conocida como perspectiva sociocultural o perspectiva histórico-cultural, aunque debido a su gran influencia en el constructivismo, suele mencionarse como un autor constructivista. Ahora pasemos a explicar este concepto tan importante en la teoría de Vygotsky, que es el de zona de desarrollo próximo. Cuando me he encontrado con diferentes explicaciones de este concepto en libros, siempre me han parecido explicaciones algo confusas. Por eso he decidido inventar esta estrategia de elaboración de imágenes que le presento a continuación y que me parece mucho más sencilla para entender la teoría en comparación con explicaciones y representaciones gráficas que he visto en otros textos. Imaginemos que esta línea representa la vida de una persona. Tiene un comienzo y un fin. Y también imaginemos que este punto representa el momento en el que se encuentra la persona en su vida. Le faltan cosas por vivir, pero también ya ha vivido una serie de experiencias y a partir de esas experiencias ha desarrollado una serie de habilidades que ya domina. Todas esas habilidades que ya domina, que por ejemplo pueden ser el dominio de un lenguaje, leer, escribir, puede haber aprendido ya a montar bicicleta, es lo que vamos a llamar zona de desarrollo real. En ella se incluyen todas las habilidades que el sujeto ya domina, que ya sabe hacer. Pero por el otro lado está el futuro. En el futuro, el sujeto podrá desarrollar otras habilidades que en este momento no domina. Por ejemplo, podría aprender otro idioma.
o podría aprender alguna habilidad matemática, o podría aprender una profesión, como ustedes, la carrera docente, aprender a dar clase. Esas habilidades que el sujeto no domina en este momento y que si se las pones a hacer, no las podría hacer, es lo que Vygotsky llamaba zona de desarrollo potencial. Son las cosas que el sujeto todavía no sabe hacer y que incluso si una persona tratara de ayudarlo a realizarlas, igual no podría hacerlas. Por ejemplo, un niño puede saber sumar, pero si en ese momento que el niño solo sabe sumar, pero no ha aprendido a restar, le pides que divida, así lo trates de ayudar, así le trates de explicar, probablemente no logre hacerlo. Ahora bien, entre estas dos zonas hay una zona intermedia, que además funciona como una especie de puente, porque en la medida que va avanzando la vida, lo que antes no sabíamos hacer, lo que formaba parte de la zona de desarrollo potencial, pasa a la zona de desarrollo real. Pero para poder pasar de aquí para acá, tiene que atravesar este puente, que es la zona de desarrollo próximo. ¿En qué consiste esta zona de desarrollo próximo? Es una zona en donde el sujeto medio hace las cosas. Si le ponen a hacer la actividad solo, no puede realizarla. Pero si recibe alguna ayuda de una persona, que es lo que Vygotsky llama mediación, puede realizar la tarea. Realmente la mediación no tendría que ser necesariamente de una persona. La mediación puede ser a través de una herramienta o de algún instrumento. Por ejemplo, Vygotsky consideraba que el principal instrumento de mediación era el lenguaje y con él resolvíamos múltiples problemas. Un aspecto importante de su teoría con respecto a la mediación y que además es una perspectiva muy original dentro de la psicología es que estos procesos de mediación se internalizan, sobre todo los instrumentos de mediación. Vygotsky, en su libro Pensamiento y Lenguaje, explicaba cómo el lenguaje que al comienzo se usa para comunicarse con los demás, se internaliza y el sujeto lo empieza a utilizar para resolver problemas, para pensar, hasta el punto de que el lenguaje se fusiona tanto con el pensamiento que se vuelven lo mismo. Y para Vygotsky, esta fusión termina creando procesos psicológicos de orden superior. Al comienzo, un proceso que tenía una naturaleza social se vuelve interno e individual. El concepto de mediación resalta una idea importante de Vygotsky, que el desarrollo psicológico de los individuos depende en gran medida de sus relaciones sociales, de la ayuda que le prestan otras personas en los procesos de mediación. Entonces, recapitulando, la zona de desarrollo próximo es esa zona en donde el sujeto realiza una actividad si es ayudado por otra persona o si cuenta con algún instrumento, como puede ser el lenguaje, que le sirva de apoyo para comprender esas nuevas habilidades que se encuentran en la zona de desarrollo potencial. De tal forma que en este proceso de desarrollo va a ocurrir el siguiente movimiento. En la medida que el sujeto va avanzando en edad, la zona de desarrollo real va aumentando, porque el sujeto va aprendiendo nuevas cosas y va dominándolas. La zona de desarrollo potencial se va reduciendo. Claro que siempre van a quedar cosas que aprender, pero dentro del universo de posibilidades cada vez quedarán menos cosas en la medida que cosas que antes estaban por aquí pasen para acá. Y la zona de desarrollo próximo va a ir desplazándose hacia la derecha en la medida que se reduce la zona de desarrollo potencial y aumenta la zona de desarrollo real. Ahora bien, ¿qué reflexiones podemos sacar de esta conceptualización de Vygotsky para aplicarlas
al constructivismo pedagógico. Una de las implicaciones importantes de este concepto y que el constructivismo pedagógico tome en cuenta es que la construcción del conocimiento y la construcción de los aprendizajes depende de las relaciones sociales que establecemos con los otros. Sobre todo, relaciones que impliquen algún tipo de ayuda. Bien puede ser de un adulto, por ejemplo en el salón de clase estaríamos hablando del profesor. Pero también la ayuda puede venir de compañeros de clase, de personas que tengan un nivel de desarrollo similar al nuestro y que a lo mejor en alguna habilidad que estemos aprendiendo en un momento estén un poquito más avanzados. Esos son los que nos pueden ayudar. Ahora bien, en otra habilidad puede que seamos nosotros los que estemos más avanzados y por lo tanto seremos nosotros los que vamos a ayudar. Otra implicación importante de este concepto para el constructivismo pedagógico es que es importante evaluar el desarrollo psicológico de los individuos y encontrar esta zona de desarrollo próximo cuando queremos enseñar algo. Si le enseñamos cosas que el sujeto ya domina, por ejemplo, queremos enseñarle a una persona que ya sabe sumar a sumar, estamos perdiendo nuestro tiempo porque él ya domina esa habilidad. Esa es una habilidad que pertenece a su zona de desarrollo real. Pero también perderíamos nuestro tiempo si queremos enseñarle cosas que están en su zona de desarrollo potencial. Si tenemos a un niño que apenas sabe sumar y queremos enseñarle a dividir, bueno, no nos va a entender, no va a lograr hacerlo. Entonces, es clave descubrir cuál es esta zona. La zona en donde de verdad necesita de nuestra ayuda. Ahora fíjense otra reflexión que podemos hacer a partir de este concepto de zona de desarrollo próximo y su relación con el constructivismo. A veces las personas suelen creer que un profesor constructivista es un profesor que trabaja con actividades con un bajo nivel de dificultad que el sujeto va a poder hacer fácilmente. Pero si analizamos este concepto nos damos cuenta de que eso es falso. Si realmente está trabajando desde una visión constructivista, no le puede enseñar al sujeto lo que ya sabe, lo que ya pertenece a la zona de desarrollo real. Vamos a suponer, por ejemplo, que un profesor de psicología se encontrara con un grupo de estudiantes que ya sabe bastante de psicología. ¿Qué debería hacer? No les va a enseñar las cosas que ya saben. Eso es lo que haría el conductismo. El profesor tiene unos objetivos que cumplir y si los estudiantes ya dominan las conductas para realizar los objetivos, mejor para él. Todo el mundo va a aprobar. Pero si un profesor constructivista se diera cuenta que sus estudiantes ya dominan las habilidades o conocimientos que él pretende enseñar, si él continúa su plan va a perder su tiempo. Debe aumentar el nivel de dificultad y llevar a los sujetos hasta el punto en donde de verdad necesitan de su ayuda, hacia la zona de desarrollo próximo, teniendo cuidado de no pasar a la zona de desarrollo potencial y que los sujetos no lo entiendan o no pueden realizar la tarea por más explicaciones o ayuda que les dé. Además, el concepto de zona de desarrollo próximo también nos permite afinar nuestras estrategias de evaluación y nuestras estrategias de intervención. Porque vamos a suponer que tenemos dos niños que están aprendiendo a sumar. Y cuando se le colocan algunos ejercicios de sumas de un dígito, ninguno de los dos puede hacerlo. Desde el punto de vista conductista, ninguno de los dos logra la conducta. Ninguno de los dos cumple con el objetivo. Pero vamos a suponer que después de que ninguno de los niños logra la conducta, que en este caso es sumar, el maestro empieza a darle apoyo a los niños. Por ejemplo, en el caso de sumas de un dígito, le empieza a pedir que cuente con los dedos.
Uno de los niños, cuando le dice el maestro que cuente con los dedos y le da algunos ejemplos de cómo hacerlo, empieza a realizar las sumas correctamente. El otro niño, a pesar de que también recibe ese mismo apoyo, no logra la conducta. Desde el punto de vista conductista, ambos tienen el mismo nivel de aprendizaje, no realizan la conducta. Pero desde el punto de vista de Vygotsky, nos hemos dado cuenta que el niño que logra realizar la conducta cuando recibe el apoyo del docente posee un nivel de desarrollo más avanzado en esa habilidad que el otro. Esa habilidad se encuentra en la zona de desarrollo próximo y por eso cuando recibe la ayuda logra realizarla. Mientras que el otro niño que recibe la ayuda pero no logra realizar la conducta se encuentra en un nivel de desarrollo menor. Esa habilidad se encuentra en la zona de desarrollo potencial y por eso, aunque reciba ayuda, no logra realizarla. En el caso del primer niño, este se encuentra apto para continuar con el proceso de aprendizaje que lo llevará a la consolidación de las operaciones de suma de un dígito. El otro niño aún no se encuentra preparado. Habría que trabajar entonces algunas habilidades previas al desarrollo de la suma, como por ejemplo el contar, que puede ser la que se encuentra en la zona de desarrollo próximo, consolidar esa habilidad primero para que pase a la zona de desarrollo real y luego continuar con las operaciones de suma. Fíjense entonces que esta evaluación de la zona de desarrollo próximo va a determinar cuál va a ser nuestra estrategia de intervención a la hora de afrontar un problema de aprendizaje. Un comentario adicional antes de cerrar esta lámina es que Brunner complementó el concepto de mediación de Vygotsky con un concepto que él aportó, que es el concepto de andamiaje. Él decía que este proceso de mediación era como los andamios que se le colocan a un edificio. Cuando están construyendo los edificios, usted habrá visto que le ponen ciertos tubos o tablones de madera que sostienen parte de la estructura en la medida que se está construyendo. La mediación es como un andamio, como una ayuda que le vamos a dar al sujeto para que pueda pasar las habilidades de una zona de desarrollo potencial a una zona de desarrollo real. Otro autor importante para el constructivismo pedagógico es Jerome Bruner, psicólogo norteamericano, que vivió hasta los 101 años y que murió relativamente reciente, en el 2016. Jerome Bruner es un caso particular de un autor que tiene relación con la teoría del procesamiento de información y con el constructivismo. Sus planteamientos están basados en las ideas de Piaget y Vygotsky, y a él se debe principalmente que se haya conocido la teoría de Vygotsky en Estados Unidos. Ya explicábamos que Brunner incluye el concepto de andamiaje para explicar el proceso de mediación que ocurre según la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Y como ya señalábamos, la teoría de Vygotsky es la principal influencia para la elaboración del constructivismo pedagógico. A diferencia de los planteamientos de Piaget y de Vygotsky, los planteamientos de Brunner ya están más enfocados a la educación. Piaget y Vygotsky se enfocaban más en el desarrollo cognitivo del niño. Los planteamientos de Brunner podríamos decir que son aplicaciones de muchas de las ideas de Piaget y de Vygotsky. Uno de los conceptos más importantes que nos aporta Brunner es el concepto de aprendizaje por descubrimiento guiado. Brunner es un crítico de la educación tradicional basada en clases magistrales. Basándose en los planteamientos del señor Piaget, que propone que el niño va descubriendo cómo funciona el mundo, Brunner considera que así debe funcionar la escuela.
En la escuela debe el maestro planificar experiencias en donde el sujeto vaya realizando un descubrimiento guiado. Los estudiantes vayan enfrentándose a problemas, vayan reflexionando en torno a esos problemas y elaborando teorías e ideas en torno a ellos, con la guía del docente. Para Brunner, este debe ser el principal método de enseñanza en la escuela, lo cual supone entonces un cambio de paradigma en la manera de trabajar en el aula de clase. Otro aporte importante de Jerome Brunner es su teoría de los modelos de representación del conocimiento, la cual también está inspirada en los planteamientos de Jean Piaget. Brunner es un creyente de que ningún conocimiento es lo suficientemente complejo como para no poder trabajarlo con un niño. Lo único que hay que hacer con ese conocimiento es disminuir su nivel de complejidad y adaptarlo al nivel de desarrollo cognitivo del niño o del adulto. ¿Qué nos propone Brunner? Que el conocimiento se puede representar de diferentes maneras, unas más simples y otras más complejas. La forma más simple de representar el conocimiento es mediante la representación en activa. El conocimiento puesto en práctica. Por ejemplo, vamos a suponer que le queremos enseñar a sumar a un niño. Pero para hacer esto no necesariamente tenemos que trabajar con números abstractos. Usted verá, por ejemplo, cómo niños que venden cosas en la calle logran sacar sus cuentas, saber cuánto tienen que darle de cambio a la persona cuando les da un billete, por ejemplo, o cuando le compran varias cosas, saber cuánto es la cuenta. Para hacer eso implica procesos matemáticos de suma, pero esa suma está a un nivel práctico. Esa es la forma más sencilla de aprender haciendo. Así que cuando queremos que un niño aprenda algo sobre una teoría, podemos enseñarle primero la idea a un nivel práctico. Las dramatizaciones, por ejemplo, pueden ser una buena estrategia que impliquen un modelo de representación en activa del conocimiento. Y puede ser que una persona perfectamente maneje el conocimiento a un nivel en activo o práctico, pero no lo pueda manejar a un nivel abstracto. Luego, el siguiente nivel de complejidad del conocimiento es cuando se representa a un nivel icónico. Fíjense el ejemplo que tenemos aquí. Aquí estamos haciendo también una suma, pero ya no a un nivel práctico, dándole dinero a alguien, como ponen en el ejemplo, sino mediante imágenes. En vez de colocar los números, aquí tenemos 2 manzanas que el sujeto puede contar, 3 manzanas que el sujeto también puede contar, y luego colocamos el signo de suma, y fíjense como aquí el sujeto puede llegar a la conclusión de las 5 manzanas. Esta es una estrategia muy común para trabajar con niños de preescolar o de primer grado que estén aprendiendo a sumar todavía. Estamos representando el mismo conocimiento, pero a un nivel icónico, con un nivel de complejidad inferior al presentarle el número. Y luego tendríamos el tercer nivel de complejidad del conocimiento, que es el modelo de representación simbólico o simbólica, en donde ya colocamos la suma en abstracto. Puede que una persona pueda realizar sumas a un nivel en activo, a un nivel icónico, pero no lo puede hacer a un nivel de representación simbólico. Entonces, para Brunner, el problema no es tanto que el conocimiento sea complejo, sino el modo en que lo representamos. De tal forma que para Brunner, hasta la teoría de la relatividad de Einstein podría enseñársela a un niño si encontráramos una forma más simple de representar ese conocimiento, como pudiese ser un ejemplo práctico. Todo conocimiento es posible enseñarlo a cualquier individuo, solo que hay que adaptarlo a su nivel de desarrollo cognitivo. Por tal motivo, aunque los modelos de representación del conocimiento de Jerome Brunner se corresponden con las etapas de Piaget, de tal modo que el modelo de representación en activa sería la etapa sensoriomotriz, el modelo icónico, la etapa preoperacional, y el modelo simbólico, las de operaciones concretas y formales, no significa que el planteamiento de Brunner se aplique solo a niños.
también se puede aplicar en adultos, de tal forma que si un grupo de adultos no entiende una teoría a un nivel abstracto, simbólico, se pudiese tratar de usar una imagen para tratar de explicarles la teoría. O un ejemplo práctico, una dramatización. Los modelos de representación del conocimiento se pueden aplicar en cualquier etapa de la vida. La tercera idea o contribución importante al constructivismo pedagógico es lo que Brunner llama currículum en espiral. Una manera de enlazar y trabajar los contenidos en el aula de clase. Basándose en los modelos de representación del conocimiento que acabamos de mencionar, Brunner plantea un currículum en espiral. ¿En qué consiste este currículum? Que los contenidos van avanzando progresivamente, pero luego llega un momento en donde es importante retomar lo que ya se vio, pero con un nivel de complejidad mayor. Por ejemplo, aquí puede ser que las teorías fueron vistas a un nivel en activo, se sigue avanzando, pero luego cuando llegamos aquí se retrocede. Este proceso de retroceder, que es parte de la espiral, es retomar conocimientos que ya se explicaron y desarrollarlos con un modelo de representación más complejo. Al comienzo a lo mejor fue trabajado a un nivel en activo, ahora se trabaja a un nivel simbólico. Y luego se sigue avanzando, enlazando ese conocimiento con otros que vienen después, hasta que luego se retoma otra vez conocimientos anteriores que se trabajan con un nivel de complejidad mayor para luego seguir avanzando y así sucesivamente. Esto rompe con la idea de una planificación lineal propia del conductismo para incluir un constante repaso que no implica volver al conocimiento del mismo modo, sino volver a él con un mayor grado de complejidad. Otro autor importante para el constructivismo pedagógico es el psicólogo norteamericano David Ausubel. Ausubel es conocido sobre todo por su teoría sobre el aprendizaje significativo, y es el concepto más importante que aporta al constructivismo pedagógico. ¿De dónde surge este concepto? En primer lugar, habría que decir que Ausubel hace una crítica a los planteamientos que había hecho Jerome Brunner respecto al aprendizaje por descubrimiento, que acabamos de revisar en las láminas anteriores. Pero lo repasamos. Para Brunner había que cambiar el modelo educativo y pasar de un aprendizaje receptivo a un aprendizaje por descubrimiento. Un aprendizaje receptivo es el aprendizaje en donde el estudiante recibe la información del profesor, principalmente a partir de una clase magistral. Para Brunner había que dejar este tipo de aprendizaje que había sido el tipo de aprendizaje protagónico en la educación tradicional y pasar a un aprendizaje por descubrimiento, en donde al sujeto se le planteaban problemas y a partir de esos problemas él iba generando soluciones y planteamientos que le permitían aprender por sí mismo y el profesor lo iba guiando a lo largo de ese proceso. Para Ausubel, tanto el aprendizaje por descubrimiento como el aprendizaje receptivo pueden ser significativos, pueden generar un aprendizaje significativo. ¿En qué consiste un aprendizaje significativo? Es el aprendizaje en el cual el sujeto logra relacionar los conocimientos nuevos que está aprendiendo con conocimientos previos que el sujeto ya tiene. Según Ausubel, esto puede ocurrir tanto en el aprendizaje receptivo en una clase magistral como en el aprendizaje por descubrimiento. Lo importante para este autor es que no se aprendiera de modo memorístico. Así como puede ocurrir aprendizaje significativo, tanto en el aprendizaje receptivo como en el aprendizaje por descubrimiento, puede ocurrir también aprendizaje memorístico, aprendizaje al caletre. Por ejemplo, perfectamente pudiésemos hacer una dinámica en clase en donde los alumnos tienen que descubrir el conocimiento, pero ¿cuál es el conocimiento? Aprenderse un conjunto de fechas.
Eso es aprendizaje memorístico, por más que se trate de un aprendizaje por descubrimiento. Así que para Ausubel, el cambio en la educación no es tanto pasar de un aprendizaje receptivo a uno por descubrimiento, como lo había planteado Brunner, sino pasar de un aprendizaje memorístico sobre el cual estaban basados los modelos educativos tradicionales a un aprendizaje significativo, en donde el sujeto, como ya decíamos, pueda relacionar los conocimientos que está aprendiendo con los conocimientos previos que maneja. Y para eso, por supuesto, el profesor o docente tiene que tomar en cuenta esos conocimientos previos que manejan los estudiantes y diseñar estrategias para relacionarlos con lo que quiere enseñar. Ausubel plantea dos condiciones para que se genere el aprendizaje significativo. Por un lado, el material utilizado para aprender tiene que ser potencialmente significativo. Para que esto ocurra, deben cumplirse dos cosas. Por un lado, el material debe tener significatividad lógica. ¿Qué quiere decir esto? Debe haber una relación lógica entre la secuencia de contenidos que se está enseñando. No se puede saltar de un lado para el otro. Una idea debe llevar a la otra. Y además debe haber un orden en la exposición. Partimos de lo general a lo particular, de lo particular a lo general. Se deben respetar y hacer explícitas las relaciones entre los conceptos para que el material pueda comprenderse y ser significativo para el sujeto. Por eso Ausubel va a hacer énfasis en la manera como se diseñan los materiales que se utilizan en los procesos de aprendizaje. Lo más importante es hacer una clase ordenada, que no haya saltos de conceptos a otros sin ninguna relación o explicación. Por otra parte, el material potencialmente significativo posee relacionabilidad. ¿En qué consiste esto? Además de establecer relaciones lógicas entre los conceptos, significatividad lógica, puede relacionarse con los conocimientos previos de los estudiantes. Una manera en que los materiales pueden lograr esto es partir siempre de alguna experiencia práctica, de alguna vivencia de la vida cotidiana, que luego se pueda relacionar con los conceptos que se van a trabajar en el material. De hecho, esta forma de diseñar materiales escritos utilizados en las aulas de clases es muy común en algunos libros de texto. Usted se puede fijar que los capítulos siempre comienzan con alguna experiencia, con alguna narración que cuenta algo que después se puede relacionar con los conceptos que se van a trabajar en los capítulos. Cuando los libros están diseñados de ese modo, ya usted puede decir, este libro está diseñado según la teoría de Ausubel, del aprendizaje significativo. Y con esta experiencia inicial que se cuenta, se busca relacionabilidad. Esta es la parte que corresponde al profesor y a los materiales que utiliza. Ahora, el aprendizaje significativo es 50% responsabilidad del profesor, pero 50% también responsabilidad del estudiante. Un profesor puede dar una excelente clase ordenada, con ejemplos, respondiendo y elaborando preguntas y tratando de ir relacionando los conceptos que enseña con las cosas que los estudiantes saben. Pero a pesar de ello, no se genere el aprendizaje significativo, porque el aprendizaje significativo también depende de que haya una actitud por parte del aprendiz hacia el aprendizaje significativo. Solo puede generarse un aprendizaje significativo en aquel que quiera aprender de ese modo. Si un estudiante está pendiente de caletrearse las cosas, de aprendérselas con pura memoria, sin pensarlas, sin comprenderlas, sin reflexionar en torno a ellas, el aprendizaje significativo no va a ocurrir, por más que el profesor use las mejores estrategias. Como veremos más adelante, cuando hablemos del constructivismo en el aula de clase, en esta teoría, en el constructivismo pedagógico, la responsabilidad del aprendizaje se desplaza del profesor al estudiante. Ahora el estudiante es el que tiene el papel protagónico.
Y eso es algo que toma en cuenta el planteamiento de David Ausubel, que por cierto hay que aclarar. Lo que plantea David Ausubel con su teoría del aprendizaje significativo no es propiamente una teoría del aprendizaje. Más bien habría que denominarla, y así lo hacen muchos libros, como una teoría de la instrucción. Es decir, una teoría que ya no se detiene sobre el proceso de aprendizaje en sí mismo, sino en cómo enseñar, cómo un profesor puede diseñar su clase para que se genere eso que él llama aprendizaje significativo. Entonces, basándonos en la teoría instruccional de Ausubel, las informaciones que impartimos en nuestras clases deben tener relacionabilidad, es decir, poderse relacionar con los conocimientos previos de los estudiantes. Por eso, una clase ausubeliana, diseñada en base a la teoría de Ausubel, debe empezar siempre por algo que ya domine el estudiante. Esa información que manejamos al comienzo de la clase y que tiene como fin activar los conocimientos previos de los estudiantes, Ausubel los llama organizadores previos. Pueden haber dos tipos de organizadores previos. Los primeros son los comparativos, cuando esa información previa que utilizamos es algo que se parece a la información nueva que vamos a impartir. De tal forma que comenzamos por esa información que los estudiantes ya dominan, que tiene alguna relación o similitud con lo que vamos a enseñar, de tal forma que activamos ese conocimiento y que les va a servir de enlace a los estudiantes para poderlo relacionar con el conocimiento nuevo que le vamos a impartir. Por ejemplo, pudiésemos usar como organizador previo comparativo una situación cotidiana o práctica o un ejemplo de un programa de televisión que después podamos relacionar con los conceptos que vamos a trabajar. También pudiese tratarse de algún conocimiento previo que ya hayamos trabajado en la clase y que se parezca al conocimiento que vamos a enseñar. El otro tipo de organizador previo son los expositivos. Puede que el sujeto necesite de algunos conceptos previos para poder entender el contenido que vamos a explicar. Y a veces lo mejor sería hacer un repaso de esos conceptos. También hay que aclarar que estos organizadores previos no necesariamente tienen que ser explicados por el profesor. A veces se les pudiese pedir a los estudiantes, por ejemplo, a través de preguntas. A ver, ¿qué saben ustedes de tal concepto, de tal idea? Algunas clases pueden comenzar haciéndoles preguntas a los estudiantes que activen conocimientos previos en ellos para después entrar al contenido que se quiere explicar. En este caso, los organizadores previos los darían los estudiantes, bien sea de un modo expositivo, explicando directamente algunos conceptos según como ellos lo entiendan, o también puedes pedírsele a los sujetos alguna experiencia que está relacionada con el concepto que queremos explicar. Lo importante es que siempre en una clase ausubeliana se comience con una actividad que activa los conocimientos previos de los estudiantes. Y una de las frases más famosas de Ausubel está relacionada con esa idea de la importancia de los conocimientos previos. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe. Ahora bien, ya sabemos que es importante relacionar los conocimientos previos con los conocimientos nuevos. Pero ¿qué tipo de relación se establecen entre esos conceptos? Esto también es especificado en la teoría de Ausubel. ¿Cuál es la relación entre lo que él llama concepto inclusor, que sería el concepto previo que ya tiene el sujeto, con el conocimiento nuevo o concepto nuevo que se quiere explicar en la clase? Hay, según Ausubel, 4 tipos de relaciones que se pueden establecer entre estos conceptos. 2 de estas relaciones están incluidas en lo que Ausubel llama aprendizaje subordinado. ¿Cuándo ocurre un aprendizaje subordinado?
Cuando el concepto inclusor, que es el conocimiento previo, por lo que vamos a comenzar la clase, es más general, es decir, tiene una jerarquía mayor al conocimiento nuevo que se va a explicar. De tal forma que en el aprendizaje subordinado, la clase va de lo general a lo específico. Hay dos formas de aprendizaje subordinado. Por un lado está lo que Ausubel llama subsunción derivativa. En la subsunción derivativa, el concepto nuevo es solo un ejemplo del concepto inclusor. Un ejemplo de ellos sería que el concepto inclusor fueran las aves, es decir, que la clase va a comenzar hablando de las aves en general, preguntándole a los estudiantes qué aves conocen, que nombren un ejemplo, cuáles son las características principales de las aves. Ese sería nuestro concepto inclusor, para luego pasar al conocimiento nuevo, lo que realmente vamos a trabajar en la clase. La clase va a tratar sobre el turpial, que es el ave nacional de Venezuela. Ese es un ejemplo de subsunción derivativa. En el caso de nuestra materia, psicología, es como si primero empezáramos con el concepto de memoria y luego la clase consistiera en explicar el concepto de memoria de trabajo, por ejemplo, que es un tipo de memoria. El otro tipo de aprendizaje subordinado es lo que Ausubel denomina subsunción correlativa. También en la subsunción correlativa, como ya decíamos, el concepto inclusor es más general que el concepto nuevo. Pero en la subsunción correlativa, el concepto nuevo no es un ejemplo del concepto inclusor. Es otro concepto distinto que de hecho modifica la concepción que tiene el sujeto del concepto inclusor o concepto previo. Pongamos un ejemplo. Nuestro concepto inclusor es la vida. Comenzaríamos preguntándole a los muchachos, a ver, ¿qué es la vida? Denme un ejemplo de un ser vivo. ¿Qué características tienen los seres vivos? Podría el profesor también hacer organizadores previos expositivos y explicar cosas sobre lo que es la vida. Pero partimos de la idea de que es un concepto que el sujeto ya maneja. Nuestro concepto nuevo en la clase sería el concepto de evolución. Fíjense que el concepto de evolución no es un tipo de vida. Es otro concepto distinto, pero en la medida que entendemos el concepto de evolución, se modifica nuestro concepto de vida, porque la evolución supone entender la vida como un proceso de cambio de las especies a través de largos periodos de tiempo, producto del cruce entre individuos. Como vimos, la evolución modifica el concepto de vida. Y por ejemplo, si usted tenía una idea de que Dios puso la vida tal cual como es decir, que el hombre siempre ha existido desde el comienzo de los tiempos y que los dinosaurios no existieron y que la mayoría de las especies siempre han existido y que nunca ha habido un proceso de transformación de las especies a lo largo del tiempo, usted va a tener que modificar ese concepto de vida que tiene. Ahí podemos ver entonces un ejemplo de subsunción correlativa. En el caso del aprendizaje subordinado, ¿qué es lo que va a pasar en la medida que avanza el proceso de aprendizaje subordinado? Va a ocurrir una diferenciación progresiva de los conocimientos. ¿Por qué ocurre esto? Porque en la medida en que vamos relacionando conceptos nuevos con nuestros conceptos previos que tienen un nivel de especificidad mayor, vamos creando diferencias y matices en nuestros conceptos previos. En la medida que ahora manejamos no solo lo que es la vida, sino lo que es la evolución, vamos a entender la vida de un modo más específico. Vamos a poder darnos cuenta de ciertos fenómenos, de ciertos procesos de cambio que ocurren en los individuos. Ahora tenemos un conocimiento más específico de la vida y por eso podemos decir que ha ocurrido una diferenciación progresiva del conocimiento. Más claro verlo en la subsunción derivativa, que una cosa es entender que todos estos animales son aves y otra cosa es empezar ya a diferenciarlos por especies, y una especie de ave es el turpial. Recapitulando, cuando se trata de un aprendizaje subordinado,
Y la clase va de lo general a lo específico, pudiendo ser una subsunción derivativa, un ejemplo del concepto, o una subsunción correlativa, un concepto que modifica nuestro conocimiento previo, pero que tiene una jerarquía menor, muchas veces siendo un atributo del concepto inclusor. Podemos hablar de una diferenciación progresiva del conocimiento. Es decir, nuestros conocimientos se hacen más precisos y más específicos, aumentando nuestra capacidad para poder diferenciar e identificar fenómenos o atributos. El tercer tipo de relación entre los conceptos inclusores, conocimientos previos, y los conocimientos nuevos es lo que Ausubel llama aprendizaje supraordenado. El aprendizaje supraordenado va en dirección contraria al aprendizaje subordinado que acabamos de ver. En el aprendizaje subordinado íbamos de los conceptos más generales a los conceptos específicos. Ahora aquí vamos en sentido contrario, de los conceptos más específicos a los conceptos nuevos que son más generales. De tal forma que comenzamos la clase con conocimientos previos que son más específicos. Ejemplos del concepto pudiesen ser, normalmente se usan varios, como se ejemplifica aquí en el gráfico, que probablemente tengan varias características comunes que nos permiten luego ir al concepto más general, que sería el conocimiento nuevo de la clase. Por poner un ejemplo, podemos empezar por los tipos de memoria: memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, memoria sensorial. Y ahora pensar, bueno, ¿qué tienen en común esos tres, que a los tres los llamamos memoria? Y a partir de eso tratar de generar una definición de memoria. Fíjense que aquí dimos el mismo ejemplo que habíamos dado con el aprendizaje subordinado, solo que ahora en sentido contrario. En el caso del aprendizaje subordinado, partimos de la memoria para ir luego a la memoria a corto plazo. Ahora partiríamos de los tipos de memoria para luego preguntarnos qué cosas tienen en común todas ellas, con el fin de elaborar un concepto de memoria. También pudiésemos hacerlo con el caso de las aves, que era el otro ejemplo que dábamos en el aprendizaje subordinado. Pudiésemos primero pedirle a los estudiantes que nombren las aves que conocen, y ellos empezarán: águila, canario, loro, y empezar a explicar las características de cada una de ellas, para luego tratar de pensar qué rasgos comunes tienen todas esas aves, que tienen pico, que tienen plumas, que ponen huevos. Luego, a partir de esas características comunes, tratar de definir, bueno, ahora vamos a dar una definición de lo que es un ave. Ahí estamos haciendo un aprendizaje supraordenado que va de lo específico a lo general. También pudiésemos partir de una situación específica de la vida cotidiana que involucre al concepto que queremos trabajar. Por ejemplo, una situación en donde se nos olvidó algo, la empezamos a describir, para luego ir al concepto de memoria, de lo específico a lo general. El cuarto tipo de relación entre los conceptos inclusores y los conocimientos nuevos es lo que se conoce como aprendizaje combinatorio, que tanto el concepto inclusor, conocimiento previo, como el conocimiento nuevo tienen el mismo nivel de jerarquía. Uno no es más general que el otro ni puede incluirlo, pero a pesar de que esto es así, se encuentran relacionados de algún modo. Esta forma de aprendizaje pudiese ser muy útil cuando trabajamos con fenómenos en la naturaleza, por poner un ejemplo. Imagínense que ya los muchachos vieron el tema de la contaminación. Es un concepto previo, un concepto inclusor. Y ahora le vamos a hablar del calentamiento global. No está incluido el calentamiento global dentro de la contaminación. No es un tipo de contaminación, pero están relacionados, porque se ha encontrado que a medida que aumenta la contaminación,
aumenta el calentamiento global. Entonces, nosotros podemos empezar hablando primero de la contaminación, siempre primero por el concepto inclusor, y luego hablar del calentamiento global y establecer esa relación que hay con la contaminación. O sea que la contaminación nos sirve de concepto enlace o de organizador previo. En estos dos casos, tanto en el aprendizaje supraordenado como en el aprendizaje combinatorio, vamos a integrar conceptos. Por eso ocurre una reconciliación integradora entre conceptos. ¿Cuál es la relación entre contaminación y calentamiento global? ¿Cuál es la relación entre loro, canario, turpial? Estamos estableciendo relaciones entre conceptos. De hecho, Ausubel en algunos textos considera que el aprendizaje combinatorio es en realidad un aprendizaje supraordenado, pero que no hemos encontrado aún el concepto que integra los dos conceptos relacionados. No sé si ese siempre será el caso. Por ejemplo, en estos dos conceptos del aprendizaje combinatorio estamos hablando de fenómenos en el planeta Tierra. Se me ocurre así rápidamente que ese puede ser el concepto que incluye a los dos fenómenos. Tal vez haya otro. Y tal vez haya algunas cosas en donde sea más difícil plantear un concepto que los integre a los dos. Pero lo que sí es cierto es que tanto el aprendizaje supraordenado como el aprendizaje combinatorio suponen una reconciliación integradora. Hasta aquí terminamos con la primera parte del tema del constructivismo, ya que hemos revisado los conceptos básicos de la teoría.